Íbamos a hacer una introducción de este capítulo 3, sabiendo primero que es el capítulo menos controvertido de todo el libro de Daniel. Es un capítulo histórico. Ningún relato, ninguna contradicción se presenta en este capítulo que los eruditos, los estudiosos poderosos de la Biblia, los estudiosos concentrados en el estudio de la palabra, hayan encontrado que tenga discordancia con ninguna otra parte, ni siquiera con los aspectos históricos que, como les dije, es un libro fundamentalmente, básicamente, de una historia. Es un capítulo muy especial. Fíjense que la perspectiva del primer capítulo es una perspectiva de una persona fuera de Daniel. La perspectiva del segundo capítulo es una perspectiva de dos puntos de vista. La primera es como alguien que está fuera del ámbito de Daniel, digamos que un babilonio, un caldeo, que está narrando lo que pasó con la gente que vinieron de la deportación. No es Daniel quien está narrando, es alguien completamente aparte de Daniel. En el segundo capítulo aparece una persona narrando y al final termina Daniel narrando. En este otro capítulo no aparece Daniel en ningún sitio. Es como si retomara la misma persona que narró el primer capítulo y entonces narra de una manera diferente, pero ya desde el punto de vista judío. El primero tiene un sabor caldeo. El tercero, aun cuando esté escrito en arameo, dicen los eruditos que tiene sabor caldeo. O sea que aparentemente quien lo escribió es un judío, tiene un sabor judío, a pesar de que está escrito en arameo. Y en la noche de hoy vamos a solamente puntualizar algunas cositas de este capítulo, como les dije, a manera de introducción. Habíamos terminado, yo debo pedir disculpas porque la semana pasada no pude venir. Tenía ya hecho un compromiso desde hace un tiempo y sabíamos que no íbamos a poder venir, pero me dice que desarrollaron una especie de revisión general, de revisión del capítulo 2 y que no hubo muchas preguntas, por lo que se puede colegir que todo el mundo entendió absolutamente todo lo que se decía. Bueno, ahora empezaremos con el capítulo 3, pero antes de entrar al capítulo 3 debemos saber dónde nos quedamos en el capítulo 2. ¿Alguien puede refrescarme el asunto? ¿Dónde nos quedamos en el capítulo 2? Dígame, mi hermano Ramón. Sí, yo lo sé, que fue al final. Pero ¿qué es lo final? ¿Cuál es la parte final de ese capítulo? Del capítulo 2. Quiero que sea participativo, por eso les inquiero, para que ustedes mismos me digan, mira, lo último que pasó fue tal cosa. Díganme. Gobernadores en provincia. Y eso fue lo que él le obsequió, digamos, que a Daniel. Fue un obsequio a Daniel. Le digo, lo que tú quieras, hacemos lo que tú digas, porque tú eres el que más sabe. Y él le dijo, pues pon a mis amigos en provincia. ¿De qué se trata entonces, en sentido general, el capítulo 2? ¿De qué versa? ¿De qué habla el capítulo 2? Del sueño de Nabucodonosor. ¿El sueño qué era? Una estatua. Entonces hay dos cosas importantes que hay que pegar ahí para poder pasar al capítulo 3. Déjenme decirle una cosa. El capítulo 3 no ocurre inmediatamente después del capítulo 2. O sea, aun cuando está narrado
de manera consecutiva, eso no quiere decir que eso pasó en el año 4 de Nabucodonosor, ni mucho menos. Eso pasó más adelante. Pero ¿qué pasa? El autor de este libro quiere que veamos las cosas en sucesión. Y por eso nos habla del sueño, que es la imagen que Nabucodonosor vio y cómo terminó dándole a los amigos de Daniel fuera de Babilonia, en las provincias de Babilonia, en las afueras de Babilonia, pero dentro del imperio babilónico, que era bastante grande, les dio posesiones a ellos, ¿verdad que sí? Para que fuesen gobernadores. Entonces vamos a pegar esas dos cosas y vamos a comenzar a leer, ya con estas dos cosas en la cabeza, comenzar a leer qué fue lo que pasó en este capítulo 3. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es leerlo y hacer algunos comentarios como estos. Dígame, mi hermano. Uh-huh. Oraran, que oraran delante del Señor por esa misión en especial, y que el Señor seguro, con toda certeza, iba a revelarlo porque Él lo sabía en su corazón. Muy bien, magnífico. Lo que yo quiero al final que ustedes entiendan es que, primero, aun cuando estos dos capítulos están bastante bien ligados, están bastante hilados uno al otro, no quiere decir que uno sucedió inmediatamente termine el otro, sino que tenemos que tener claro de que primero ya Nabucodonosor sabía quién era el Dios verdadero. Pero hay un precedente importante. Nabucodonosor había sido conmocionado por el sueño. Ustedes saben que el sueño le quitó el sueño a Nabucodonosor. Y él tenía esa imagen que había visto, ese cuerpo que había visto, lo tenía en la cabeza. Y aun cuando, por razones humanas, Nabucodonosor había aceptado que Dios es el que revela, que Dios es el que... Pero en el interior de Nabucodonosor, en la persona de Nabucodonosor, todavía se rehusaba a ver a Dios como Dios. Eso es lo más importante, lo más resaltable hasta este punto. Y eso lo demuestra él de la manera en la que él desarrolla este capítulo 3. Vamos a leerlo. Si quieren lo leemos antifonalmente. Yo leo el 1 y ustedes el 2 y así nos involucramos toditos. Fuese mucho mejor si viniéramos más para adelante, porque me siento como solito aquí adelante, pero no importa, lo leemos como quiera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, dice acá. No es una estatua enchapada en oro. No es una estatua como la que él vio que tenía la cabeza de oro. Sin embargo, todo lo otro era de otras cosas. No, él tenía la imagen de oro en la cabeza y él trabajó con el oro. ¿Ustedes recuerdan cómo le decían a Babilonia? La ciudad de oro. Vamos, excúsenme. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos. Un codo es la distancia que hay de aquí a aquí. Casi 30 metros de altura. Vamos a leerlo, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Excúsenme. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Es verdad. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahí está, esta es la narración completa. Podemos resumir esto de una manera muy sencilla. ¿De qué se trata? La lección es: ¿le hacemos caso a lo que Dios dice o le hacemos caso a lo que dice el hombre? Muchas veces claudicamos, y creo que de una manera sencilla, fácil, porque nuestras vidas a cada momento están en la encrucijada de hacer lo que Dios dice o hacer lo que es correcto a los ojos de los hombres. Y nos pasamos prácticamente todo el día en esa encrucijada. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿De qué forma actúo? Yo creo, yo pienso o yo siento. Son las 3 cosas a las que le echamos mano. Yo creo, yo pienso o yo siento. Y en cualquiera de los casos decimos: lo más conveniente es. Lo más conveniente es. No te metas con fulano, no te eches a fulano en contra. Trata de ser simpático para Perencejo o Sutanejo, porque así tú vas a tener más espacio y vas a estar más cómodo. Y a veces le damos la espalda a Dios. Lo que nos enseñan Sadrach, Mesach y Abednego a través de todo esto es que primero nunca dejaron de ver al Dios de los cielos. Siempre su confianza estuvo puesta en Dios desde el primer momento. Ya ellos venían del capítulo 1 de saber que Dios no lo iba a dejar solos. Tenían una fe inquebrantable. Una fe que podía ser puesta a prueba en cualquier momento porque ya habían visto los resultados. Es una fe que no es una fe ciega. La fe de Sadrach, Mesach y Abednego, igual que la fe de Daniel, no era una fe ciega. Era una fe que había dado frutos y que, como ellos habían visto el resultado de ella, podían sentirse apegados a la fe siempre y cuando respetaran lo que Dios dice primero. Ahora es más cómodo hacerlo, porque ahora no tenemos la imagen de Dios en la tierra. Pero Nabucodonosor era la imagen misma de Dios en la tierra. Para un caldeo, para un babilonio, decir Nabucodonosor y decir Dios era exactamente lo mismo. No era decir el presidente de la república, no era decir un rey, era decir Dios mismo o el enviado de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuál era el nombre de Nabucodonosor en español? ¿Qué es lo que quiere decir? El preferido de Neabú.
Nabucodonosor era el preferido del rey, del jefe de todos los dioses. Era un dios que era preferido del gran dios de Babilonia. No dejaba de ser un dios. O sea, ahora no podemos hacer la comparación porque lo más grande que nosotros los dominicanos tenemos era Trujillo y no está. Y después de eso hay Ahora lo que tenemos es un señor que se llama Danilo Medina, que no tiene la altura para nosotros comparar a Nabucodonosor con este señor que tenemos. Lógicamente, no tiene ni qué sé yo, ni un infinito del poder, de la concentración de poderes que tenía Nabucodonosor. Recuérdense que Nabucodonosor también era un emperador, o sea, era una persona que había conquistado otros espacios. Nosotros lo más que llegamos es a ver la figura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que una vez dicen que sacó a los haitianos y hasta mató en la frontera a algunos haitianos. Estamos hablando de dimensiones completamente diferentes. Estamos hablando del primer gran emperador que ha tenido la humanidad. Entonces se trata de ver a ese señor, a ese portento que era Nabucodonosor, y delante de Nabucodonosor ver la figura de Dios mismo. Son cosas completamente diferentes. Yo les había dicho que Nabucodonosor había quedado impactado por el sueño. Y cuando Daniel le revela el sueño, él, no sé, se goza o se admira tanto que él compara a Daniel con Dios mismo. Él dice, no, tú tienes que ser Dios, porque si eso solamente habita en el corazón de los dioses y tú eres capaz de encontrar mi sueño, entonces tú no puedes ser otra cosa que un Dios. Entonces él se postra a los pies de Daniel. Pero nunca olvida la estatua. Fíjense que aquí nunca dice, en el relato que leímos, lo leímos entre todos, en el relato que leímos nunca dice que la estatua era de Nabucodonosor. En la gran mayoría de las cosas que aparecen por internet y en los libros, siempre se hace referencia a que era la estatua de Nabucodonosor. Y leímos en 5 ocasiones que la estatua que hizo Nabucodonosor. Nunca dice la estatua de Nabucodonosor. Algunos historiadores, y como no queda señal de esto, dicen que probablemente la estatua fuera en honor al padre de Nabucodonosor, a un tal Nabopolassar, que Nabopolassar para Nabucodonosor era lo más grande que había, porque él heredó el reino de Nabopolassar. Entonces dicen que por ahí, no les voy a citar a algunos historiadores y cosas por el estilo, pero dicen que la estatua era la figura del papá de Nabucodonosor, de Nabopolassar. Pero no hay nada escrito que diga que fue de Nabucodonosor. Y no hay nada escrito que diga que fue la figura de otra persona. Dice, y lo leímos varias veces, lo leí yo y lo leímos ustedes, la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. No habla de que la estatua fuera de su figura. Aun cuando les digo que la mayoría de la gente que escriben y hacen figuritas en internet y esas cosas, señalan que esa estatua era de Nabucodonosor. Ahora sí, ahora lo que sí tenemos que ver es que la estatua era de oro. Desde el primer versículo tenemos que darnos cuenta de que quien está narrando conoce muy bien la cultura caldea. Los caldeos inventaron un sistema métrico muy especial. Algunas de las unidades sobreviven hasta el día de hoy. El sistema métrico de los caldeos, ¿cuál es el sistema métrico que nosotros usamos? ¿Ustedes saben cómo se llama? Ya estamos cambiando, ya estamos en una época que estamos
a punto de cambiar el sistema métrico. Pero ¿en cuál época estamos ahora? En el métrico decimal. Nosotros nos basamos en 10. ¿Verdad que sí? Eso está claro. Tenemos el sistema decimal. Ya estamos cambiando, pero casi ya dentro de unos cuantos años, si el Señor lo permite, vamos a cambiar al sistema binario. Ya a los muchachos le están enseñando en las escuelas binarios, 1 y 0, no es más de ahí. Ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad que sí? No sabe. La computadora, el lenguaje de las computadoras está en base a eso, en base a 1 y 0. 1 y 0. Y los muchachos que van subiendo ahora tienen que aprender sistemas binarios para saber cuándo es un argumento verdadero, cuándo es un argumento cierto. Los argumentos de verdad, las combinaciones de 0 y 1, que nada más son 4, gracias a Dios. Ajá. Así es. En binario, que es para donde nosotros vamos, pero todavía va a ser un poquito más difícil que lleguemos porque nuestras matemáticas están basadas en el sistema decimal. Y es relativamente cómodo, por ejemplo, para las altas matemáticas que trabajan con algoritmos, con logaritmos, es muy difícil que no sean decimales. O sea, el desarrollo de nuestros cálculos matemáticos está basado en el sistema decimal y por eso nos va a tomar un poquito más de tiempo hacer el cambio a sistema binario, pero evidentemente estamos caminando para el sistema binario. Ahora, el sistema de los caldeos, ¿cuál era? Sexagesimal. Sexagesimal. Era en base a 60. ¿Por qué? Porque 60 tiene 24 divisiones. Y el sistema decimal, 100, tiene apenas 19 divisiones. ¿Se ve? ¿Se entiende? Claro, ¿verdad que sí? ¿Tú lo entendiste? 60 es divisible por un montón de cosas, mientras que 100 solamente tiene 19 formas de dividirlo. Por 2, por 5, por 10, por no sé si 20 y cosas por el estilo, dígame. 25. Algunas de esas cosas sobreviven. Yo te decía, por ejemplo, minutos, ¿en qué lo medimos? En 60 segundos. Y los segundos a su vez en 60. Algunas de las cosas de los caldeos sobreviven, pero lo que estudiaban más los caldeos, que eran relaciones de ángulos, eso se mide en hexagesimal. Eso se mide en hexagesimal. Toda la geometría, los astros que ellos veían mucho, que la salida por aquí, por allá, se mide en sistema hexagesimal. Y fíjense cómo en el principio del libro dice, la estatua tenía ¿cuánto? 60 codos. Ahí está, hablando de que eran los caldeos que estaban trabajando ahí. ¿Y tenía cuánto de ancho? 6, una fracción de los 60, en lo que puede ser dividida a los 60. O sea, que se evidencia claramente que ahí está la sabiduría caldea metida, en la estatua. Y en la narración también. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en una provincia de Babilonia, cercana a Babilonia, que se llama Dura. Dura tiene la gracia de que es una planicie. Y se decía que a 60 leguas usted podía ver lo que estaba en el medio de Dura. Era un valle plano, completamente plano. Y usted se iba a 60 leguas para allá, que se le perdía la vista, y levantaba la mirada hacia el centro de esa planicie en Dura, y usted podía ver el centro de la planicie. ¿Qué les parece? Entonces Nabucodonosor hace una estatua que yo no sé con qué ingeniería la hacen, que tiene 30 metros. De aquí a allá arriba hay como 8 metros. De aquí
hasta allá arriba, ¿verdad, mi hermano? De aquí allá arriba hay como 8 metros, como 4 veces yo y un poquito menos. La estatua tenía 5 veces, más o menos, 4 veces lo que hay de aquí para arriba. En oro. ¿Pueden darse la idea? Una estatua de 4 veces la altura de este templo, o hasta los plafones, que es lo que podemos ver, para allá arriba. En oro. Pero eso era nada más la estatua. Ajá. Pero eso era nada más la estatua. Porque la estatua tenía que estar en un pedestal. Y ese pedestal tenía que estar levantado del suelo también. Sin especular, nosotros podemos decir que usted podía ver esa estatua de cualquier lado. Y para colmo de males, si el sol le daba a la estatua, como era de oro, era deslumbrante, dependiendo de donde usted se parara para ver la estatua. Una cosa impresionante. Debió ser un aparato raro. Dígame, mi hermano. Párese para que lo oigan hasta atrás. Del corazón. Con Faraón. De boca, sí. Y se impresiona, se impresiona. Lo quitó de en medio. Magnífico. Bueno, el rey promulga un edicto de que hay que develar esa maravilla que él ha hecho, esa estatua. Entonces él dice acá que mandó a buscar a unas cuantas gentes especiales. Lógicamente, eso no quiere decir que eso eran todas las personas que estaban ahí. Pero él quería que estuvieran especialmente esas personas. ¿Y cuáles eran? Aquí los detalla, lo leímos, ustedes lo leyeron 2 veces, yo lo leí una vez, porque lo detallan en 3 ocasiones diferentes. Estaban los sátrapas. De Trujillo se decía que era un sátrapa. ¿Qué es un sátrapa? ¿Ah? No, eso no es un sátrapa. No, tampoco. Era un jefe, era como un cacique. Es un jefe regional. Eso es un sátrapa. Lógicamente, el sátrapa no tiene la autoridad de rey. ¿Estamos claros? Siempre está por debajo de alguien. De Trujillo se dice que era un sátrapa, pero el que lo dice no está claro. El que dice que Trujillo era un sátrapa no está claro, porque Trujillo no obedecía a nadie. Trujillo estaba por encima de las circunstancias. Decía que en su casa usted tenía que tener un letrero que decía Dios en el cielo. No, pero había un letrero que me dijeron, yo no llegué a verlo. Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Me dijeron, yo no llegué a verlo. Pero me dicen que en las casas habían letreros que tenían esa alusión
a la figura casi divina del benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Envió a buscar a los sátrapas, a los magistrados. En esta expresión, magistrado lo que quiere decir es jueces. Jueces. Ustedes recuerdan que una persona, y lo vimos en Números y lo vimos en Jueces mismo, era una persona que tenía autoridad. Él está buscando las personas que tenían autoridad por encima de los hombres. En el caso de los jueces, él anda buscando personas que gocen de la confianza de todos los partícipes de una región. Habla de los capitanes, y aquí el término que usa en caldeo es alcalde. O sea, es una persona que es como una especie de jefe de la policía. Ahora, eso es para ponerlo todo en perspectiva. Los oidores eran las personas a las que la población les reportaba los problemas para que ellos se los transmitieran primero a los sátrapas y luego posteriormente a los reyes, al rey, a Nabucodonosor. Fíjense que hay una cadena y lo que anda buscando es las personas que están en eminencia en todas las diferentes cosas. También mandó a buscar a los tesoreros, que en este punto, tesorero lo que significa es recolector. Una persona a la que había que darle dinero en efectivo para que él hiciese obras. Consejeros, en este punto tenemos que decir que no sabemos por qué Daniel no está ahí. Porque si Daniel tenía una función, era de ser consejero del rey. ¿Por qué no estaba Daniel en el terreno de Dura en ese momento? Quien lo escribió se reserva ese dato. Pero evidentemente Daniel no estaba ahí, por lo que sucedió más adelante. Jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Para qué? Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No dice que el rey Nabucodonosor se había levantado, sino que el rey Nabucodonosor había levantado. Exponiéndonos claramente que no se trataba de la imagen de Nabucodonosor. Bueno, lo que pasa a continuación es lo que estaremos estudiando a partir del primer miércoles del año que viene. Por ahora yo lo que quería darle una ambientación acerca de este capítulo 3, que es, como les dije al principio, la victoria de la fe sobre el caminar día a día del ser humano. Yo espero que esto los haya animado para que vayan agarrando sus notas y poniéndolas al lado de su Biblia, y cualquier cosa que se le ocurra, pues de aquí hasta el próximo miércoles la pueden compartir conmigo. Déjame ver. Ok, pues ya ustedes saben, tienen hasta un poquito más de tiempo para que no me dejen solo así como el día de hoy. Vengan, siéntense para acá adelante y tráiganse sus apuntes y compartámoslos acá, porque realmente el Señor nos está enseñando mucho a través de este libro. Y yo creo que el llover sobre mojado en cuanto a que hay que hacerle caso a Dios es lo que nos toca en el análisis de este capítulo que se nos avecina. Que Dios les bendiga y que tengan una muy feliz noche.